Great blessings that you've given us. Gracias, Señor, porque tú continúas cuidándonos, bendiciéndonos y aún así, Señor, en momentos de disciplina también estás ahí presente. We want to thank you, Lord, for blessing us and watching over us and protecting us. And even in hard times, you are always watching over us. Oramos, Padre Santo, para que en estos servicios tu nombre sea levantado We pray, Lord, that in this service your name is lifted high y que podamos, Señor, aprender de tu palabra, and that we can learn from your words, Lord, que podamos aplicarla a nuestras vidas, that we can apply your word in our lives, que el Espíritu Santo nos abra el conocimiento and that the Holy Spirit will open our eyes para entender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. to understand what you have planned for us, Lord. Oramos por el pueblo de Israel, Señor, y también Palestina que está en este momento de conflictos. We pray, Lord, for the land in Israel and in Palestine. As of right now, there's a lot of conflict. Tú solamente, Señor, sabes el final de todo, Padre Santo, Only you know, Lord, the outcome of this. pero nosotros confiamos en ti, Señor. But we trust you, Lord, Que cada día podamos acercarnos más a ti sabiendo que tú ya vienes pronto. that every day we are gathered together knowing that you are coming closer, Y que Lord. encuentres a una iglesia trabajando para ti, Señor. And that we seek our church that worships you, Lord. Y te damos gracias por esa gran bendición que nos das en el privilegio de servirte. And we want to thank you for this great privilege that we have in serving you, Lord. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amén, hermanos. En este cántico nosotros vamos a decirlo que abres nuestros ojos para ver el reino espiritual. Amén. In this song we are going to be opening our eyes and feeling the Holy Spirit. Y si nos puede acompañar con sus aplausos, con su voz o con su cuerpo, como ustedes adoren al Señor. And feel free to cheer, clap your hands, whatever you feel to help praise the Lord. Open your eyes, my heart.
rostros, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Ahí donde están sentados nomás, en sus sitios, por favor, inclinen sus rostros una vez más, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más en esta tarde que nos regalas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable. Que este sea tu tiempo, Señor. Tiempo de adoración, tiempo de aprender de ti, tiempo de reconciliación también para conocer tu palabra, para poder, Señor, saber lo que necesitamos hacer en estos momentos. Gracias, Dios mío, una vez más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Al Señor les bendiga una vez más. Estamos ya cerca, bastante cerca ya para el fin del año. Y cada vez que se acerca el fin de año siempre hay cosas, expectativas, hay sueños que uno quiere hacer. También hay algunas cosas que de repente no hemos logrado o está un poco difícil que lo logremos como meta. Siempre como meta muchos se pueden poner metas físicas, por ejemplo, yo quiero terminar el año, quiero que este año sea mejor en mi estado físico. Otros de repente académicamente quieren terminar alguna clase especial. Hay otros que de repente tenemos otras metas financieras, pero para muchos va a ser un año que de repente está pasando y como que uno no se da cuenta de cuánto hemos avanzado o si realmente hemos avanzado en algo, especialmente cuando hablamos del área espiritual. Ustedes dirán, bueno, el área espiritual de repente no es tan importante. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el área espiritual es el motivo de nuestro ser. Es el motivo de nuestro ser. O sea, ¿de qué vale tener tantas cosas si uno no puede aplicarlas en la vida? Esto quiero que lo tengan bien claro. O sea, las cosas financieras. O sea, ustedes pueden tener muchísimo dinero en el banco. Ustedes pueden tener muchas propiedades. Pueden tener una excelente salud. Pueden tener muchas cosas, pero si no tiene propósito, ¿de qué le vale? ¿De qué le vale? O sea, si uno no tiene propósito en esas cosas, uno puede, entre comillas, decir, sí, es más bonito tener muchas cosas. Bueno, en realidad no es tanto así. No es tanto así. No voy a tratar de darles ejemplos porque de repente no terminaríamos nunca. Pero lo que sí les digo es que está demostrado técnicamente que tener riquezas, tener una buena salud, tener propiedades no satisface nuestras necesidades más básicas, que justamente son las necesidades espirituales, las necesidades del alma. Vamos a revisar un poco lo que es en las Escrituras. Por este año estamos viendo el tema de la madurez. Madurez, una vez más les vuelvo a decir, no es vejez. Casi siempre confundimos maduro con viejo, ¿no? Maduro con viejo, pero no es así, no es lo mismo. Uno puede tener muchos años y no estar maduro. Uno puede estar de repente con muchas señales de edad avanzada, pero la madurez no significa edad avanzada, en lo absoluto. Madurez es un estado donde uno puede responder de acuerdo a las condiciones apropiadamente. Hay muchas definiciones de madurez, hay definiciones biológicas, definiciones sociales, pero en general es la respuesta que nosotros damos, es nuestra satisfacción con las cosas que hacemos, y eso tiene que ver con madurez. Un niño es maduro probablemente de acuerdo a su edad. Un niño puede responder. Me encanta cuando hay niños que tienen 2 o 3 años y uno quiere, o de repente un poquito más, 4 o 5 años, uno les quiere hacer una broma y el niño dice no, o sea, uno, wow, dice, qué maduro este niño. Sí, o sea, por ejemplo, cuando ve a otro niño que tiene un accidente, algunos de repente se van a reír, pero otros niños van a querer ayudar. Eso es madurez. Pero muchos estamos en la vida adulta y todavía no nos damos cuenta de eso. O sea, tomamos las cosas muy, vamos a decir así, muy ligeramente, ¿no? Entonces, las Escrituras nos hablan mucho acerca de la madurez. Y este mes de octubre estamos viendo Daniel. Daniel es un libro fantástico, es un libro muy complejo en algunas áreas. Alguna vez lo hemos visto ya desde una perspectiva
un poco más sencilla, es las experiencias que tuvo Daniel. Y este mes lo estamos viendo en relación a las profecías. Entonces, solamente quiero hacerles un pequeño antecedente de qué es lo que Daniel estaba pasando antes que hagamos esta lectura. El libro que estamos viendo, Daniel, es un libro que está dividido en la literatura judía dentro de lo que se denomina los escritos. O sea, en la literatura judía sagrada, lo que viene a ser la Tanaj, existen tres grupos: la Torah, que viene a ser la ley, el Netvim, que viene a ser las profecías, y luego están los escritos. Entonces, en esa sección está Daniel. Daniel está escrito en dos idiomas, el hebreo y el arameo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, no sabemos exactamente el por qué, pero podríamos más o menos intuir que es muy parecido a esta iglesia. En esta iglesia es normal que hablemos dos idiomas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los chicos salen y muchos de ellos comienzan a hablar en un idioma, hablan en inglés. Y de repente los adultos hablamos más en el español, pero de repente cuando nos comunicamos con otras personas tenemos que hacerlo en inglés. Bien, el arameo y el hebreo eran idiomas que tenían que alternarse por una sencilla razón. Porque Daniel era un inmigrante. Su idioma original era el hebreo, pero él tenía que hablar el arameo porque él había sido llevado a la fuerza. Los inmigrantes no siempre viajan porque quieren. Uno viaja, sería bonito viajar y decir, voy a irme a tal país, voy con mi maleta, llego y me esperan, me están dando la bienvenida y tengo trabajo y tengo todo. Eso es, vamos a decir, un inmigrante ideal. Pero no todos los inmigrantes son así. Muchos salen de sus países o salimos de nuestros países por guerras, por necesidades financieras. O sea, no podemos vivir tranquilos, por peligros sociales. Hay delincuencia que todos los días está llegando y uno dice, ya no puedo vivir así. O simple y llanamente por conflictos personales o conflictos familiares. Daniel salió justamente como resultado de una guerra. Él fue llevado esclavo. Un esclavo con muchas comodidades, pero al final él era esclavo. Y él tenía que servir al país a donde estaba llegando. Y en ese país, gracias a Dios, el Señor lo bendijo muchísimo. Y él pudo llegar a ocupar unas posiciones muy altas. Pero no se olviden, él era un inmigrante. Y como tal, él tenía dos idiomas, el hebreo y el arameo. Él tenía su corazón con Israel, pero físicamente tenía que servir al imperio babilonio. Les voy a mencionar algo que de repente para ustedes no va a parecer muy importante, pero en este caso para el día de hoy sí es importante. El libro de Daniel, según lo que está escrito, está más o menos ubicado en el año 500 antes de la era cristiana. Pero los estudiosos dicen, parece como que Daniel no fue escrito en esa época, fue escrito después. Bueno, probablemente no vamos a discutir las fechas exactas, pero lo que sí me he tomado el trabajo es averiguar cuán antiguo es la copia más vieja de Daniel. Entonces, hay escritos en el Qumran, han encontrado más o menos 100 años antes de Cristo ya había mención del libro de Daniel. Esto quiere decir que Daniel fue escrito antes, por lo menos 100 años antes de Cristo. Ahora, según las escrituras, fue escrito en el año 500 antes de Cristo. Algunos dicen, no, de repente 400. Bueno, no vamos a discutir, pero por lo menos 100 años antes de Cristo ya estaba escrito el libro de Daniel. ¿Ok? Entonces, 100 años antes de Cristo ya estaba este libro escrito totalmente y ya era popular en la literatura judía. Estamos leyendo el capítulo 9, ya lo vamos leyendo ya 2 veces, esta va a ser la tercera vez que vamos a leerlo. ¿Por qué? Daniel en el capítulo 9 comienza a orar. Él comienza a orar. Y oración es muy importante, no solamente para alguien que está comenzando sus caminos en el Señor, sino también es importante para todos, inclusive para los que estamos
en situaciones puede ser de mucha felicidad o de mucha tristeza, cuando tenemos proyectos o cuando tenemos desaliento. Oración es permanente en nuestra vida, es permanente, oración y lectura es permanente. Y Daniel estaba orando y él revisa las profecías de Jeremías y se da cuenta de algo, se da cuenta que todo lo que él había estado viendo, todas las desgracias de su país, no eran casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno revisa las escrituras y dice, pero ¿por qué mi país está pasando tantas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no se puede arreglar? Algunos, hasta yo lo he escuchado, he conversado con muchas personas y dicen, ¿cómo quisiera que venga un dictador y ponga orden? ¿Cómo quisiera que venga un hombre fuerte y ponga orden? ¿Cómo quisiera que venga alguien y agarre a todos los malos y los meta a la cárcel o les metan balas y quedan solamente los buenos? Bueno, eso quisiéramos todos, ¿no? Pero al final de repente nosotros somos los malos. Imagínense ustedes que venga un dictador y que diga, vamos a meter a la cárcel a todos los que no pagan impuestos. En mi país el 80% de la población iría a la cárcel. Si meten a la cárcel a todos los que no pagan impuestos, a todos los que evadimos impuestos, a todos los que hemos cometido algún delito, a ver, todos los que se han pasado de la velocidad más allá del kilometraje, vayan a la cárcel. Yo hubiera estado en la cárcel, maybe, ¿no? O de repente a todos los que mentimos, a la cárcel. Ups, pero una mentirita blanca también es mentira, a la cárcel. No queda nadie en la calle. Bien, entonces, bueno, que no sea un dictador tan malo, que sea un dictador más o menos bueno. Bien, al final se dan cuenta que la solución no es encontrar un dictador. Pero lo que sí podemos darnos cuenta, que el origen de los conflictos generalmente está en las mismas personas. Está en nosotros mismos. Daniel está revisando las escrituras y está encontrando que cuando uno se aleja de Dios, uno vive una vida que no le agrada al Señor. Y esta vida generalmente nos conduce a errores graves, a errores fatales. Destruimos familias, destruimos personas, destruimos sentimientos, herimos por todos lados y no tenemos ningún problema en hacerlo y seguir haciéndolo. Y no solamente eso, sino que no nos arrepentimos de eso. No tenemos la menor sensibilidad por eso. Eso hacía Israel. Y Daniel se daba cuenta de eso. Daniel se daba cuenta que decía, pero esto realmente no se puede arreglar tan fácil. Y Daniel oraba. Yo me imagino allí, mientras él estaba orando, él estaba llorando. De repente, Señor, ¿cómo podemos arreglar esto? Es cierto que tú nos has prometido restaurarnos, pero ¿cómo vamos a restaurarnos si seguimos en lo mismo? Seguimos haciendo lo mismo. ¿De qué vale que nuestra economía mejore si vamos a seguir gastando lo mismo? Si vamos a seguir dañando lo mismo a las personas, y no solamente a otros adultos, a nuestra nueva generación. Es como que el cáncer de nuestro comportamiento ya lo estamos dejando en semilla para nuestra siguiente generación. Ya nuestros niños están repitiendo lo que nosotros estamos haciendo. No solamente con palabras, ya comienzan a hacer las cosas que nosotros hacemos. Ellos van a hacer nuestra copia aumentada. O sea, lo que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer más. Si usted rompe una regla, ellos van a romper dos. Si nosotros hablamos de una manera, ellos lo van a empeorar. Si nosotros nos burlamos de alguien, ellos se van a burlar de todo. Vamos a seguir viviendo la misma cultura. Entonces, no hay mucha solución adelante. Daniel estaba viendo que eso estaba bastante difícil. Pero hay profecías, y las profecías dicen que esto se va a arreglar. Daniel decía, pero ¿cómo se va a arreglar esto? Entonces, en medio de este conflicto, él está orando, él está llorando, diciendo, Señor, ¿cómo arreglamos? Mi corazón está difícil, o sea, yo veo que no hay solución. ¿Y cómo se va a poder corregir esto? A ver, en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a ver que llega un ángel, y este ángel tiene un nombre. Difícilmente los ángeles tienen nombre en la Biblia, pero este tiene un nombre. Y este ángel se llama Gabriel. Para ustedes de repente es familiar este nombre.
El ángel se llama Gabriel. Entonces, él le explica a Daniel y le dice cómo es la solución para todo esto. Ahora, este es el único mensaje que les voy a pedir que tengan calculadora a mano. No se preocupen, no es para la ofrenda ni para los diezmos. Este mensaje va a ser calculadora. Bueno, si no lo tienen no hay ningún problema, pueden hacerlo mentalmente. Pero es para que se den cuenta de algunos detalles interesantes. Este es uno de los pocos pasajes donde los números son muy importantes, pero vamos a ver cómo lo hacemos, no es tan complicado. Versículo 24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bueno, ustedes dirán, aquí he escuchado muchos números, he leído 7 semanas, 62 semanas, y luego viene una semana, pero a la mitad de la semana, ¿cómo es esto? ¿De qué semana me está hablando? Esto no sé, no lo entendemos tan claro. Hay muchas profecías acerca del fin de los tiempos, muchas, hay muchísimas. No es la única, hay muchas. Una de las profecías más notables no es necesariamente esta, tiene que ver con la restauración de Israel. Israel iba a ser restaurado, pero no se sabía cuándo. Difícilmente una nación vuelve a ser la misma después de más de 100 o 200 años, difícilmente. Algunas regresan, es cierto. En Europa sobre todo hay naciones que tienen 500 años, algunas desaparecieron por un periodo de 20, 30, 50, hasta 100 años y luego vuelven a nacer. O sea, no es algo extraño 100 o 200 años. Pero pocas naciones se vuelven a levantar después de 2500 años. Imagínense usted, 2500 años. Y no solamente se vuelven a levantar como nombre, sino también se levantan con muchas similitudes a lo que tenían 2500 años atrás. Una de las pocas, o por no decir el único caso en la historia, es un país, se llama Israel. Este país fue levantado en 1948, después de más o menos 2000 años de haber sido desaparecido totalmente. Pero esos 2000 años no fueron los únicos, porque 700 años atrás ya había desaparecido otra vez. Entonces son más o menos 2700 años. La diferencia del Israel que se levanta ahora del Israel de hace 2000 años es que hace 2000 años, cuando el Imperio Romano levantó a Israel y lo convirtió en un país, no era un país independiente, era una provincia de Roma. Entonces Israel tenía a un gobernador romano cuidando. Es como decir que ellos podían hacer muchas cosas, pero tenían a un gobernador romano. ¿Recuerdan ustedes en la crucifixión quién fue el que ordenó o el que toleró la muerte de Cristo? Se llamó Poncio Pilato. ¿Recuerdan ustedes? Él era un gobernador, él era una persona que se encargaba justamente del orden, y él era romano. Y Jesús murió por una sencilla razón, porque a él no le importaba la vida de ningún judío en aquel momento. No le interesaba, porque para él los judíos no tenían derechos, eran simplemente ilegales dentro de su propio país. Por eso es que las leyes no respetaban a ellos. Simplemente tenían que pagar impuestos, eso sí, todos pagaban impuestos,
pero no tenían derecho a un juicio justo, como si lo tenía un ciudadano romano. Pero la diferencia con 1948 es que Israel se vuelve a levantar como país independiente. Esto es fabuloso, porque ya no le tiene que dar cuentas a nadie. Ya no hay un imperio romano al cual tenga que decirle yo te voy a dar un reporte de mis ingresos, no tiene que pagarle impuesto a nadie. Ya Israel se levanta como país independiente. Y no solamente eso, sino que Israel es unificado, algo que no pasaba desde hace 2800 años, desde Salomón, que Israel no estaba unido a las 12 tribus. En este caso Israel se levanta como una nación, todo Israel. O sea, las profecías se cumplieron. No las he contado cuántas profecías son, pero son decenas de profecías que se cumplen en un solo día. La restauración de Israel, ¿se pueden imaginar eso? Ese día se cumplieron, o sea, tantas profecías que para muchos era imposible que suceda esto. Decían, no, esto yo creo que es mentira. No, era verdad. Se levantaba una nación descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, con el idioma hebreo, se llamaba Israel. Físicamente ellos chequearon que todos los que eran ciudadanos tenían que ser descendientes físicamente de este país, era totalmente independiente y las 12 tribus estaban incluidas allí. Era una cosa fantástica realmente. Los teólogos tuvieron problemas porque decían, pero ¿y ahora cómo encaja esto en la profecía? Porque pensaban que Israel había desaparecido totalmente y que la iglesia era la única que iba a estar presente en el tiempo final. Pero ahora resulta que Israel entra a jugar un papel importante dentro de las profecías. Bien, dentro de esta restauración un poco incómoda para muchos, pero de repente esperada por otros, sucede algo interesante. ¿Cómo podemos encajar las profecías acerca del fin de los tiempos con Israel y con la iglesia? Esto sí es un poquito más complejo. Y para esto es lo que tenemos que hacer un poquito de matemáticas. Ustedes de repente, no sé cómo lo han tenido, pero cuando dicen una semana y va a pasar 7 semanas, luego 62 semanas, vamos a hacer una aclaración allí. Dentro de los términos que están utilizando, tanto en el arameo como en el hebreo, existe el término semana para referirse a un periodo de 7. Puede ser 7 días, como también 7 años. Les voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero puede ser que resulte útil. En mi país, cuando queremos comprar 5 plátanos, no sé si alguien por aquí puede decirme cómo lo llamamos a eso. Una mano. Ahí me están haciendo señales. Es una mano. Sí, es cierto, es una mano. Pedimos una mano de plátano. No es que el vendedor se corte una mano. No, significa 5. Entonces generalmente decimos una mano de plátano, 2 manos de plátano. Creo que ahí está una cabeza, no sé cuántas manos son. O sea, son palabras simbólicas, ¿no? En el hebreo también existe eso. Una palabra simbólica es semana. Puede ser una semana de 7 días o una semana de 7 años. Entonces, aquí está hablando de semanas de 7 años, o sea, grupos de 7 años. El ángel, en este caso, le está dando instrucciones y le está diciendo, mira Daniel, estás sufriendo por tu pueblo, yo te voy a decir cómo funciona esto. Versículo 24. Son 70 semanas están decretadas para tu pueblo y para que la ciudad santa finalice la transgresión. ¿Qué quiere decir? Para que deje de haber todo este conflicto van a pasar 70 semanas. Ok, son 70 semanas, vamos a decir así, 70 por 7, más o menos salen 490. Ok, si alguno ha hecho el cálculo mentalmente, son 490. Entonces 490 años. Pero ¿cómo están divididos este año, no? Para poner fin al pecado, miren ustedes esto, para expiar, o sea, para poder redimir por las maldades, para llevar justicia duradera o justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para, vamos a decir, consagrar el lugar santísimo. O sea, Daniel, tranquilo, en 70 veces 7 años vamos a lograr todo esto. Va a regresar todo esto. Oh, perfecto. Ahora,
¿cómo se distribuyen estos 70 veces 7, o sea, estos 490 años? Vamos a ver, versículo 25. En esta parte Gabriel le está diciendo algo. Conoce y entiende. En el original hebreo me fascinó eso porque dice conoce y entiende. ¿Qué quiere decir? No basta con solamente saber los números, tienes que entenderlos en propósito. Y esta parte ustedes justamente tienen que participar mucho. Es cómo vamos a poder entender estas cosas. No es tan complicado si le prestamos atención. Dice, del tiempo que la palabra sale para restaurar y reconstruir Jerusalén, entonces, hasta que el ungido, el gobernador, venga, habrán 7 semanas y 62 semanas. Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a regresar. Conoce y entiende, ¿correcto? Desde el tiempo de la palabra que salga para restaurar y reconstruir Jerusalén. ¿Cuándo es esa palabra que sale para reconstruir Jerusalén? Es cuando Artajerjes le dice a Nehemías, Nehemías, te voy a dar un decreto, anda y reconstruye Jerusalén. ¿Recuerdan que lo hemos hablado alguna vez, semanas anteriores? Si no lo recuerdan, miren el video, todavía está en YouTube. Cuando decimos que viene el rey, cuando recuerdan Nehemías era copero, está triste su rostro, y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Y le dice, ok, porque mi pueblo está sufriendo, ok, entonces voy a hacer un decreto para que reconstruyan esto. Ese decreto, estaba viendo qué día fue. Nehemías dice, fue hecho el 1 de Nisan. Nisan es un mes lunar para los judíos. Y cayó más o menos un 5 de marzo del año 444 a.C. ¿Ok? 5 de marzo del año 444 a.C., el rey Artajerjes le dice, ¿por qué? Porque Nehemías lo está escribiendo allí. Cuando llegó el mes de Nisan, fui al rey, y el rey me vio triste, pálido, y me preguntó, etcétera, etcétera. Eso está en Nehemías 2:6. No lo vamos a leer, no hace falta. Entonces dice, desde ese día hasta que el ungido, ¿quién es el ungido? Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo, el gobernador, venga, habrán 7 y 62 semanas. Ok, hagamos cálculo. 7 más 62, 69, perfecto, estamos muy bien en matemáticas. Ahora, 69 por 7, se nos complica un poquito, no se preocupe, ya hice mi calculadora mental y son más o menos 483. Si gustan, verifiquen, no hay ningún problema. Entonces, va a pasar 483 años. Dice, o sea, Jerusalén, será reconstruido con calles y, vamos a hacer con trincheras, dice en el español, pero estaba viendo trincheras. ¿Qué son trincheras? En el hebreo dice walls, murallas. Entonces, Israel va a ser reconstruida, o sea, Jerusalén va a ser reconstruida, o sea, con calles y murallas, pero va a ser tiempos de problemas. Eso dice el versículo 25, ¿correcto? Está hablando justamente de la reconstrucción que le hizo el Imperio Romano, específicamente Herodes, al pueblo de Israel. Regresemos un poco a los números. 483. Entonces, si usted suma 444 a.C. y le suma 483, va a salir más o menos como el año 40 de la era cristiana. Entonces dices, no, como que, ¿qué pasó? Jesús para el año 40 ya no estaba. Claro, lo que pasa es que allí es donde uno tiene que aprender un poquito de qué lenguaje estamos hablando. Resulta que el ángel está hablando el lenguaje de años, lo que se llaman años lunares. Los años lunares no son como los años solares. Los años lunares que maneja Israel son diferentes a nuestros años, o sea, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Ellos no están llevando nuestro calendario en este momento. Nosotros somos 2023 ahora, ellos están por el año 5000 y algo. El año lunar es de 360 días, solamente 360 días.
Entonces, si usted convierte 483 años lunares, o sea, de 360 días, a años solares, que son los nuestros, le va a salir una cosa curiosa. Le va a salir 476 años y 18 días. ¿Ok? 476 años y 18 días. Entonces, no son 483, sino baja un poquito. Ahora, si usted suma, ¿ok?, 5 de marzo del 444 antes de Cristo y le suma 476 años a eso, más 18 días, o sea, 476 años le va a dar el año 33. ¿Ok? Año 33. ¿Ya saben lo que pasó el año 33? ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó el año 33 de la era cristiana? La muerte de Cristo. ¿Ok? Pero todavía agárrense. Si le suma los 18 días al 5 de marzo, más o menos sale, 24 días, no son 18, 24 días. Si usted le suma 24 más el 5, sale 29 de marzo. Entonces me tomé la curiosidad porque hay un calendario mundial que muestra los días hebreos y los días gregorianos, que son los nuestros. ¿Qué día cayó 29 de marzo del año 33? Y cayó un domingo. ¿Y saben qué domingo fue? El domingo de Ramos, cuando Jesús llegó a Jerusalén para que lo nombren rey. ¿Recuerdan ustedes? Llegó montado en un burrito. Justamente, si ustedes suman los 5 más 24, sale 29 de marzo del año 33, exactamente el día que Jesús llega para ser ungido como rey. Para ser ungido como rey. Pero dice, después de esto, versículo 26, después de estas 62 semanas, días después, el ungido, ¿ok?, el ungido, Jesús, será puesto a muerte, será llevado a muerte. Unos días después, según el Evangelio de Juan, exactamente 5 días después, Jesús es crucificado. Y ahí es donde le está dando la clave. No está siendo crucificado por gusto. Cristo no perdió. Él lo hizo, ¿saben por quién? Por nosotros. Él lo hizo por nosotros. La muerte de Cristo no fue casual, hermanos. La muerte de Cristo no fue una falla en el plan. No. Fue por nuestras culpas. Estaba pagando nuestras culpas. Estaba pagando nuestras deudas. Estaba pagando nuestro comportamiento. Estaba pagando nuestros errores en ese momento. Y allí es cuando el ángel está diciendo, Daniel, es cierto, tú no puedes cambiar a las personas. Por más que tú pidas perdón, por más que tú humilles, yo me imagino que Daniel estaría pensando, ¿cómo podemos hacer para poder restituir todo el daño que estamos haciendo? ¿Cómo podemos hacer para poder alcanzar misericordia delante de Dios? Si después que nos comportamos tan mal, es literalmente imposible que Dios pueda vernos otra vez como hijos, pueda vernos otra vez como su pueblo. El ángel está diciendo, no te preocupes, Daniel. Después de estas 62 semanas, el ungido va a ser puesto en muerte. Y no solamente eso, dice, y no tendrá nada. No tendrá nada. Esta parte me da me llama la atención por algo muy, muy importante. Todos aspiramos a tener algo en la vida. Algunos de repente familia, algunos queremos tener hijos, ¿no? Es una satisfacción personal tener hijos de repente para algunos. Para otros de repente es una satisfacción personal tener propiedades, tener casas, dinero, algún tipo de propiedad. Y yo pienso que es muy humano eso. O sea, no puedo criticar nada de eso, porque yo también en algún momento estoy así, ilusionado. Tengo algunos parientes que se ilusionan mucho por autos, por ejemplo, o cada vez que ven un auto es como ver un pastel, ¿no? Uy, se lo quiero, ese auto me gusta, ¿no? No es que hay que robarlo, no, sino como que quisiera trabajar algún día y tener ese carro, ¿me
encanta. Otros vemos casas y digo, oh, yo como quisiera una casita de este tipo, o simplemente yo como quisiera tener hijos, muchos hijos, etc. Jesús no tuvo nada, absolutamente nada, pudiendo haberlo tenido. Le preguntaron, ¿dónde vive Jesús? Le dijo, donde me llegue la noche. Dice, las zorras tienen sus cuevas, donde están, los pájaros construyen sus nidos, donde están. Yo no tengo nada, pero Jesús era feliz. Y tal como vivió, Él también partió. No dejó nada, físicamente hablando, pero nos dejó muchos tesoros a nosotros, muchísimos tesoros, que es la salvación. Daniel está diciendo, va a morir y no va a dejar nada. ¿Termina allí? No. Seguimos. La gente del gobernador que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Esta parte de quién es el gobernador. ¿Quién es el gobernador? La gente del gobernador vendrá y destruirá el santuario, la ciudad y el santuario. Algunos pensamos, de repente ha sido el gobernador, el emperador romano, ¿no? El de la época, Tito, o cualquier otro, Domiciano, también bastante cruel, o cualquier otro gobernador, emperador, o de repente algunos dirán, pues Hitler, o cualquiera. No, hermanos, ahí estamos un poquito lejos. El apóstol Pablo no nos da nombres de ese tipo. El apóstol en Efesios capítulo 6, versículos 12, nos dice esto, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, o sea, contra poderes, contra gobernadores espirituales. Es el enemigo el que utiliza a las personas. Muchas veces queremos poner como enemigo a ciertas personas. Yo en los últimos años me estoy cuidando mucho, hermanos, de no dañar la reputación de una persona simplemente porque viene de un determinado lugar o porque tiene cierta procedencia. Porque yo alguna vez fui maltratado también por una procedencia, por mi procedencia. No sé cuántas veces ustedes han sido detenidos o simplemente vistos como delincuentes simplemente por mostrar de dónde vienen, de qué país vienen. Yo alguna vez me he pasado eso. Y uno se siente un poquito triste, dicen, pero yo no soy igual que todos. Sí, pero el país que vienes dice que tú eres una persona que eres muy riesgosa. Sí, es cierto. Y muchas veces nosotros somos maltratados por eso. Entonces por eso me estoy haciendo este esfuerzo por no maltratar a las personas. Y en este caso, cuando algunas veces pensamos en el gobernador que va a venir y va a destruir todo, estamos pensando, personas. Pero ese no es el gobernador en realidad, hermanos. Según las escrituras es el mismo diablo. Es el mismo diablo, el mismo que mueve a las personas. Y allí es donde tenemos que tener bastante cuidado, hermanos, porque nuestra oración siempre debe ser por restauración, debe ser por sanidad, no solamente física, sino también espiritual. Y nuestro enemigo no es una persona, nuestro enemigo es el diablo mismo. El apóstol Pablo está diciéndolo, todo capítulo 6 de Efesios, especialmente el capítulo 12, tengan cuidado, nosotros no estamos peleando, nuestra batalla no es contra personas, es contra huestes, o sea, contra ejércitos espirituales. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Entonces, parte de esas personas que se ponen al servicio del enemigo son los que llegaron y destruyeron Jerusalén y destruyeron el lugar santísimo. Y ahí es donde dice, el fin vendrá como una inundación. La guerra continuará hasta el fin y la desolación ha sido decretada. No sé si esto es bueno o esto es malo, pero lo que quiere decirnos es que Israel va a seguir en guerras, sí. No porque yo lo quiera, no porque está en mis deseos. Aquí está diciendo algo, hermanos. Parte de la profecía dice que las guerras no van a parar. Hubiera querido que esto se diga en otro momento. De repente no ahora, de repente en otro tiempo. Pero ustedes basta con que prendan las noticias para que sepan esto. Las guerras no pasan en ese territorio. Las guerras no terminan. Todos los años, durante la pandemia,
virus, todavía hubo guerra. O sea, fíjense ustedes que es algo que uno a veces no lo quiere ver, no lo quiere escuchar, pero está en las profecías. Y la guerra va a continuar hasta el fin, es lo que nos está diciendo. Versículo 27. Él, o sea, el gobernador de estas tinieblas, el enemigo, el diablo, va a hacer un convenio con muchos por una semana. Por una semana. Entonces, por 7 años va a ser un pacto. Y a la mitad de esta semana, en medio de esta semana, él, o sea, este enemigo, lógicamente utilizando a ciertas personas, ¿ok? Utilizando a ciertas personas, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en el templo, él, o sea, el enemigo, a través de estas personas, va a preparar una abominación. Va a preparar una abominación que causa desolación hasta el final que está decretado, que va a ser hecho sobre él, sobre el enemigo. Está diciendo algo bien interesante, que parte de la profecía dice que se va a restaurar el templo, pero no se va a restaurar para los cristianos, por si acaso. Los cristianos no necesitamos un templo, hermanos. Esto quiero que le presten atención. Nosotros no necesitamos un templo. Nosotros no necesitamos un sacerdote que vaya a matar a un cabrito. No nos hace falta. Para nosotros no hay un Yom Kippur. Y para los judíos tampoco debería haber un Yom Kippur. Ellos lo quieren hacer. ¿Saben por qué? Porque no creen en Cristo todavía. Entonces nuestra oración, hermanos, debe ser justamente para que ellos puedan creer. Para que nosotros también podamos ser mensajeros de la palabra y no solamente observadores. Para que no solamente veamos en las noticias, sino seamos parte también de las profecías, pero no desde el lado enemigo, sino desde el lado de Cristo. Nuestro mensaje es de restauración, pero no de templos. Nosotros no restauramos sacerdocios de otras, sacerdocios que han sido descartados. En Hebreos justamente dice, nosotros no necesitamos un sacerdote, porque Cristo está vivo y Él es nuestro sacerdote y no tenemos que reemplazarlo. Nosotros no necesitamos un sacrificio de nada ni de nadie. Nadie más tiene que morir por nosotros. Ningún animalito más tiene que morir por nosotros. La sangre de un animal a nosotros no nos hace nada, porque ya tenemos la sangre de Cristo que nos cubre, nos sana y nos da salvación. La sangre de Cristo es la que nos redime y nos hace aceptables frente a Cristo. Y nos hace aceptables frente al Padre. Y nos da perdón frente al Padre y nos restaura, sana nuestra vida. Y no solamente nos sana, sino que nos lleva a ser agradables a Dios. Y eso es lo que Daniel está diciendo. El ángel está diciendo a Daniel, Daniel, no te preocupes, no va a ser por tus fuerzas. El ungido va a venir y va a ser la obra que todos estamos esperando, pero tenemos que tener paciencia. Y la gran pregunta es, pastor, está lindo el mensaje, pero ¿ahora qué hago? Lo que me está diciendo es que va a haber guerra, me está diciendo que va a venir el fin, ¿y qué me toca hacer ahora? ¿Qué hago? Compramos agua, compramos comida, panes, comida seca y nos vamos a la casa. No, tranquilos. Este pasaje se lo voy a repetir varias veces, no solamente hoy día, se lo voy a volver. 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. ¿Por qué les tengo que repetir esto, hermanos? Porque es muy apropiado para que podamos entender el propósito de las profecías. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué es que tenemos que saber esta información? Algunos de repente son más felices diciendo, ay, pero ¿para qué nos ha dicho esto? Ya no voy a dormir tranquilo. No, al contrario. El apóstol Pedro nos está diciendo algo bien importante. 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. Ya se acerca el fin. Ya se acerca el fin. Ahora, el fin no es que Dios está perdiendo, sino al contrario. El Señor ya está haciendo las cosas. Hay muchas señales para el fin. La próxima semana vamos a ver algunas señales que son bastante bonitas también. Pero ya se acerca el fin, dice el apóstol Pedro. O sea, ya estamos mirando el fin de todas las cosas. Así que, esta parte, para orar bien. Entonces, cuando se acercan estas cosas, ¿cuál es nuestra disposición? ¿Cuál es nuestra reacción? Es la oración. O sea, tenemos que buscar refugio. Exactamente lo que Daniel está haciendo en el capítulo 9 es orando.
Entonces, para orar bien, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas importantes. Manténgase sobrios y con la mente despejada. Sobrios con la mente despejada. Versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, tenemos 3 instrucciones muy específicas que nos dan las Escrituras, cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos nosotros responder ante las señales. Primeramente, tenemos que tener autocontrol. Mente despejada, autocontrol. Aprender a estar siempre manejando nuestro carácter. Cómo respondemos ante las situaciones. Pánico no es una forma de actuar. Pánico no es la respuesta de un creyente. Uno tiene que estar siempre con dominio de nuestras emociones. Esto es importantísimo. Segundo, tenemos que ser sobrios, aprender a tomar decisiones. Está demostrado, totalmente demostrado, que una persona bajo influencia, ¿cómo actúa una persona bajo influencia de cualquier tipo de droga o estímulo? Tus capacidades de respuesta se vuelven cortas. Uno se cree mejor, uno se cree más rápido, se cree más fuerte. Casi todos los que tienen alcohol, cuando manejan, creen que sus manos son más rápidas, creen que sus reflejos son más rápidos. Por eso es que chocan, destruyen carros, matan personas, porque creen que son muy rápidos. Pero está demostrado que es al revés, pierden control. Entonces lo que nos dice el apóstol Pedro es: tienes que ser sobrio. A la hora que tomes tus decisiones, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Te beneficia? Sí, pero también beneficia a tus hijos, beneficia a tu esposo, a tu esposa. ¿Es de beneficio para tu comunidad? ¿Honras al Señor haciendo eso? Si pensamos todo eso, yo pienso que estamos bien. Pero si solamente pensamos que lo necesito, lo voy a hacer, y no pensamos más allá, estamos actuando exactamente como una persona que está bajo influencia. El apóstol Pedro nos dice: sed sobrios. Y tercero, pon en ejercicio tus dones y ministerio, lo que el Señor ha puesto para ti. Dones, recursos, ministerio. Y esa es la mejor manera que podemos estar nosotros esperando al Señor y decir, como dijo el apóstol Juan en capítulo 22 de Apocalipsis: sí, Señor, ven pronto, estoy esperando por ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hay mucho que orar, mucho que pedir al Señor, es tiempo importante. Yo sé que estos temas no los toco frecuentemente, pero tenemos que hacerlo, porque está en las Escrituras, es información importante. Yo estoy seguro que nos va a servir muchísimo, no solamente para estos días, sino para las generaciones que nos permite el Señor seguir pasando. Padre Santo, gracias una vez más por estar en tu presencia. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder ver, Señor, el cumplimiento de tantas profecías, Señor, tan claras, tan específicas que tú has puesto, Señor. Gracias, Señor, porque estas señales lo único que hacen, Señor, es confirmarnos que tú sigues en control de todo, que nada fue casualidad, que tú, Señor, cuando abres las puertas, Señor, nadie las puede cerrar. Y cuando tú, Señor, abres las oportunidades, cuando tú nos das, Señor, esta oportunidad, es porque tú tienes un propósito para nosotros. Gracias, Señor, por tantos siervos, Padre Santo, que nos han precedido, por Daniel, Señor, por su paciencia, por su sabiduría para saber responder en los momentos difíciles. Gracias, Señor, también por las profecías que nos has dejado a través de él, Señor, porque confirman nuestra fe y nos siguen dando fortaleza, Padre Santo. Gracias por los apóstoles, Señor, que recibieron estas promesas y las pudieron hacer vida, Padre Santo, vivieron a través de ellas y tú nunca los has dejado. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que ante las situaciones lo que tenemos que hacer primeramente, Señor, es nuestro carácter. Dios mío, ayúdanos a poder manejarlo, ayúdanos a poder ser estables, Señor, en nuestro carácter, a poder ser sobrios en nuestras decisiones, a poder ser, Señor, capaces de entender los tiempos y decidir correctamente. Y también, Señor, poner en ejercicio todo lo que tú nos has dado, Señor, nuestros dones, Padre Santo, los dones que tu Santo Espíritu nos ha dado, los recursos que tú has puesto a nuestra disposición, Señor, y sobre todo el ministerio que tú quieres que trabajemos. Gracias, Dios mío, una vez más. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siga con nosotros, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos.